Buenas tardes, queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Bienvenidos una semana más a Palabras que Traen Vida. Mi nombre es Dorcas Recio y como sabéis, cada semana estamos dando estos estudios bíblicos para que podamos seguir creciendo en la fe. Como todas las semanas repetimos, tenemos nuestra página web en niceatortosa.com, donde allí podéis encontrar todos nuestros horarios de reunión, todas las actividades que hacemos en la iglesia, incluso cada uno de los audios de estos estudios que damos de palabras que traen vida. Os animamos a que os conectéis a nuestra página web, que nos podáis mandar un correo electrónico con cualquier sugerencia o cualquier consulta que queráis hacernos. Estamos dispuestos a estar escuchándoos. Igualmente que en nuestro canal de YouTube, Nicea Tortosa, podéis darle vuestro like a cada uno de los estudios que colgamos de palabras que traen vida y poner vuestro comentario. Ya os decimos que estamos abiertos a cualquier cosa que queráis hablarnos. Sabéis que estamos en la calle Barcelona número 40 y aún a pesar de todo lo que estamos viviendo, pero con todas las medidas de seguridad, hacemos reuniones todos los domingos. Pues bueno, esta semana en Palabras que Traen Vida voy a tratar un tema un poquito más especial. Sí, me gustaría que cogierais vuestra libreta, vuestro cuaderno, vuestra Biblia y un boli o lápiz para que podáis seguirme en cada uno de los pasajes bíblicos que vamos a ir escudriñando en esta tarde, para que el Señor siga abriendo cada uno de nuestros ojos y podamos ver las cosas como el Señor, nuestro Dios, quiere que las veamos. ¿Cómo he titulado el estudio bíblico de esta semana? Lo he titulado El pecado. Esclavo del pecado. Es un tema un poquito especial porque sé que muchas veces hablamos de muchos de los estudios que hemos estado compartiendo de palabras que traen vida cada semana son de edificación. Sí que el Señor nos exhorta y nos está enseñando a poder enderezar nuestras vidas, empezar a edificar este edificio perfecto que es la fe en cada uno de nosotros. Pero esta semana me quería detener en este tema, el pecado. ¿Por qué quiero hablar sobre el pecado? Porque en los tiempos que estamos viviendo, querido amigo, hermano, que me estáis escuchando en esta tarde, es muy importante que nuestras vidas estén rectas delante de Dios. Y me gustaría tratar con el pecado, explicar qué es el pecado, qué clases de pecado y qué es lo que debemos hacer para ser limpios de todo pecado. Quiero empezar con una introducción explicando qué es el pecado. El pecado es cualquier transgresión o cualquier falta al carácter santo de Dios. ¿De acuerdo? Vuelvo a repetir, el pecado es cualquier transgresión o falta al carácter santo de Dios. La esencia del pecado es la independencia de Dios y la rebeldía a su palabra. Es muy interesante esa definición. La esencia del pecado es la independencia de Dios, o sea, cuando nos apartamos de Dios, y es la rebeldía en contra de su palabra. Todo lo que no está acorde con la palabra, todo lo que yo no sujeto a la palabra es pecado. Por ejemplo, podríamos decir frases como hago lo que siento, o hago lo que quiero, o vivo como quiero. Pues escucha bien en esta tarde, si cualquiera de esos pensamientos o esas frases han podido golpear en tu corazón o en tu mente, que sepas que hay rebeldía en nuestra vida y empezamos a obrar en pecado. ¿Qué es lo que hace el pecado? Mira, en 1 de Juan 1:6 dice que el pecado destruye la vida espiritual. ¿Amén? Amén. Dice que perdemos la comunión con los hermanos cuando hay pecado y no hay comunión. Hay peleas, divisiones, discusiones, vemos todo mal y cuestionamos todo. Nos sentimos lejos del amor de Dios. Es así. Cuando hay pecado, no solamente no quieres tener comunión, sino que también nos sentimos lejos del amor de Dios. No sentimos el amor de Dios. Muchas veces lo decimos, es que no siento el amor de Dios. O no valgo para nada, menospreciando la obra de Dios en tu vida. Porque Dios, escucha bien en esta tarde,
te hizo perfecto y perfecta para Él. Muchas veces decimos, oro y no pasa nada. A mi Dios no me oye. En la iglesia siempre es lo mismo, que aburrimiento. Si pecamos y amamos al mundo, escucha bien, la forma de pensar y actuar del mundo es así y perderemos la experiencia del amor de Dios. Así es. Si empezamos a pecar, empezaremos a amar el mundo y las cosas como el mundo las ama. Y empezaremos a apartarnos del amor perfecto de Dios. ¿Qué pasa cuando hay pecado en nuestras vidas? Se produce una atadura espiritual. Sí, hay una cadena del enemigo, de nuestro adversario el diablo, que cuando tú entras en pecado, esa cadena black pone ahí un grillete en tu vida. En primera de Juan 3, 8, 10 nos lo explica, que el pecado pide más pecado. Corta tu fruto espiritual, escucha bien, apúntatelo en esta tarde, que el pecado corta tu fruto espiritual, tu vida de oración, el gozo y la paz, y lentamente todo lo vas perdiendo. ¡Wow! Es una revelación de parte de Dios en esta tarde, no solo para mi vida, que está siendo de gran edificación, sino para cada uno de vosotros, porque el Señor en esta tarde quiere exhortarnos. No solamente el pecado te aparta del amor de Dios, sino que corta el fruto espiritual que Dios depositó en ti y en mí. Lo corta y empieza a secarlo para que no produzca fruto. Tu vida de oración empieza a menguar y el gozo y la paz que Dios solamente te puede dar, empiezas a perderlo. Porque alejarte de Dios nos resulta muchas veces natural. Pero escucha bien lo que te voy a decir en esta tarde, hermano, hermana y amigo y amiga en Cristo. Volver a Dios te va a resultar muy difícil si te revuelcas en ese pecado, si no te pones a cuentas en el momento en que detectas ese pecado en tu vida. Aleluya. Hay que ponerse en alerta en esta tarde. En el nombre poderoso de Jesús, es una palabra de alerta en el nombre de Jesús. Mira que te digo, hay 4 modelos negativos en la misma palabra de Dios al tratar con el pecado. Sí, 4 modelos negativos al tratar con el pecado. Y me gustaría que los apuntarais, porque el primer modelo que tenemos con el que aprender es el modelo de David, del rey David. Y eso nos vamos a basar en el pasaje del Salmo 32, 3 y 4. David procuró esconder su pecado. Él había pecado delante de Dios y procuró esconderlo. Cuando ocultamos nuestro pecado, escucha bien, sufrimos. David sufrió porque tuvo que ocultar su pecado. Eso fue una parte negativa del pecado, lo que llevó el pecado, la consecuencia de haber pecado. El pecado tiene el poder de enfermarnos con amarguras, escucha bien, depresiones, angustias y aún físicamente en el nombre de Cristo Jesús. Apúntalo bien en esta tarde, tú que me estás escuchando, querido amigo y amiga, hermano y hermana en Cristo. El pecado tiene el poder de enfermarnos. La depresión, la amargura, la angustia, incluso algunas enfermedades físicas vienen por el sufrimiento de estar ocultando el pecado. Si te callas y te encierras en ti mismo, nunca serás perdonado ni serás restaurado. Nuestro silencio le da lugar a Satanás para mantenernos esclavizados. ¡Aleluya! Escucha bien esta palabra de revelación. Si te callas y mantienes en silencio ese pecado, le das el lugar al que el diablo siga teniendo derechos para esclavizarte. Otro modelo que escuchamos en la misma palabra es el modelo de Adán y Eva cuando pecaron. Eso nos basamos en el pasaje de Génesis 3, del 12 al 13. Ambos buscaron culpables, tanto uno como el otro buscaron culpables y se culparon entre ellos para evadir y reconocer el pecado. Ah, no, ha sido ella. Ah, no, fue él. A veces no solo nos escondemos el pecado, sino que acusamos y culpabilizamos a otro por haber caído nosotros. ¿A quién culpas cada vez que pecas?
Escucha bien en esta tarde, ¿a quién culpamos cada vez que pecamos? ¿A quién culpas en el nombre poderoso de Jesús? ¿A tus padres? ¿A tus hijos? ¿A tu pareja? ¿A Dios? ¿Incluso al mismo diablo? Pecamos porque elegimos pecar. Aleluya. Pecamos, escucha bien, porque elegimos pecar. Pecar es una decisión personal. Sin embargo, no estamos obligados a pecar porque hemos sido librados del poder del pecado, dicen Romanos 6, 17 y 18. Siempre que culpamos a otros, nos engañamos a nosotros mismos y empeoramos las cosas. No solo a veces escondemos el pecado, sino que estamos culpando y buscando culpables continuamente para justificarnos. Y querido hermano y hermana en Cristo, la justificación es pecado. Aleluya. Recibe esta palabra en esta tarde porque es una palabra de exhortación, pero es una palabra que va a alentarnos a ponernos delante de Dios y entrar en santidad en el nombre de Jesús. El tercer modelo de pecado negativo que encontramos en la misma palabra fue el modelo de Saúl. En 1 Samuel 13, del 8 al 13, dice: el rey Saúl trató de buscarle explicaciones a su pecado. Buscaba justificarse delante de Dios. Que Samuel no llega, que los hombres tienen miedo, que me quedo sin soldados. Esas son todas las cosas y excusas que ponía Saúl. Que el enemigo se acerca. Aleluya. Pero escucha bien en esta tarde, nosotros también actuamos muchas veces como actuaba Saúl. Pequé porque no me quedó otra opción. En nuestro país son todos corruptos. ¿Qué problema hay? Que yo también robe un poco. No pasa nada, tenemos sexo prematrimonial porque nos amamos. Todo el mundo lo hace. La homosexualidad está bien porque cada uno tiene derecho a ser como él quiera. No pasa nada si engaño a mi esposo o a mi esposa porque ella no muestra ningún interés sexual conmigo. ¡Wow! Esas son muchas de las preguntas y excusas que ponemos continuamente para justificar nuestro pecado, como hizo el rey Saúl. Dios no cambia, escucha bien en esta tarde, Dios no cambia y el pecado tampoco. Aunque cambien las culturas y tratemos de demostrar o convencernos a nosotros mismos, incluso engañándonos, que no es tan malo lo que hicimos, escucha bien, es pecado. Porque todo lo que te aparta de hacer la voluntad de la palabra de Dios es pecado. Aleluya. Y es tiempo que tú y yo nos pongamos delante de la presencia de Dios y pidamos al Señor discernimiento para que nos sean librados, incluso esos pecados que nos son ocultos. Y Padre, en el nombre poderoso de Jesús podamos seguir avanzando, porque a veces hay cosas que suceden a nuestro alrededor, nuestras oraciones son de estorbo, o hay cosas que no se solucionan porque tú y yo, escucha bien en esta tarde, tenemos cosas pendientes delante de la presencia de Dios. Aleluya. Número 4. Cuarto pecado negativo que encontramos en la misma palabra de Dios. Solo existe una solución. Aleluya. Escucha bien, el número 4 es la solución. La solución al pecado solo existe en el modelo de Dios. Amén. ¿Qué necesitamos hacer según Proverbios 28:13? A ver, ¿qué necesitamos hacer? Apunta Proverbios 28:13. Para solucionar realmente el problema del pecado, lo primero que tienes que hacer es confesar. Es confesar tus pecados. Aleluya. En 1 de Juan 1:9 también nos insta a confesar nuestros pecados. Es reconocer que hemos pecado y declararle a Dios cuál es nuestro pecado, sin avergonzarnos, porque Él es justo para perdonarnos. La confesión, escucha bien, debe ser pecado por pecado, en voz alta y a Cristo en el nombre poderoso de Jesús. No para los adentros, no. Ponte a cuentas con Dios, búscalo en oración y ponte pecado por pecado a cuentas con Cristo. Tenemos que decirle toda la verdad a Dios, porque a Dios no podemos engañarle.
y declarar que su sangre, escucha bien, que la sangre de Jesucristo limpia de todo pecado nuestras vidas. Número 2, ¿qué vamos a hacer? Después de confesar, vamos a renunciar en el nombre poderoso de Jesús. Es tomar la firme decisión de no seguir andando por el camino del mal. Me aparto del mal totalmente en el nombre poderoso de Jesús y renuncio, escucha bien en esta tarde, y renuncio, y lo digo de esta manera: basta con esto. Y digo, el pecado ya no tiene más parte en mi vida, en el nombre poderoso de Jesús. La señal de la renuncia, escucha bien en esta tarde, es confesárselo primero a Dios y después a un hermano maduro y espiritual para que ore por ti, para que ore por tu vida, desatando cualquier tipo de atadura espiritual en el nombre poderoso de Jesús. Eso está en Santiago 5:16. Es bueno que vayamos a pedir ayuda a los pastores, a hermanos mayores que están ahí pendientes, para que oren rompiendo esa atadura, para que no vuelva ese pecado a tu vida en el nombre de Cristo Jesús. Todo aquel que hace pecado, escucha bien, es esclavo del pecado. Lo dice en Juan 8:34. Al final de la calle, de donde vayamos, siempre habrá un muro ahí que no te dejará avanzar si no confiesas cada uno de esos pecados. Aleluya. Pero mira lo que dice en la palabra. La Biblia nos enseña que la libertad era el privilegio de Adán y Eva en el huerto del Edén. Dios los creó libres a ellos dos y por consiguiente nos hizo libres a cada uno de nosotros. ¿Y qué es la libertad? ¿Es hacer lo que a uno bien le parezca? Tal vez sin infringir las leyes, pero violando toda regla moral. No, la libertad no es hacer lo que uno quiere. La libertad no es vivir de una manera sin pensar en las consecuencias. La libertad es la libertad de escoger el camino que Dios ha trazado delante de ti y ponerte a cuentas, porque la verdadera libertad es la que Dios nos ofreció en la cruz del Calvario. Esa misma libertad es la que te va a cubrir para que no sigas pecando. Aleluya. Adán y Eva podían haber disfrutado de todo el huerto. Libremente, era todo de ellos. Pero el pecado, la desobediencia, les apartó de esa verdadera libertad que el Creador había puesto para ellos. Escucha bien en esta tarde, querido amigo y amiga, hermano y hermana en Cristo. Recibe esta palabra que traiga vida sobre ti y sobre cada uno de los que estáis escuchando. Dios nos ha llamado a una libertad profunda y perfecta, pero una libertad para ser libres verdaderamente de todo pecado. En Hebreos 10:16-17 dice: este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes los escribiré. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¡Wow! Es una promesa de parte de Dios. Cuando Dios deposita su ley y su palabra en tu corazón y en mi corazón y los marca a fuego, no solo en el corazón, sino en nuestros pensamientos, en nuestra mente. Aleluya, nos perdona. Nos hace libres en el nombre poderoso de Jesús. La Biblia nos dice que bajo la ley levítica, escucha bien, un animal tenía que ser ofrecido cada año para expiar a los pecados del pueblo. En el Antiguo Testamento así era. La palabra expiar significa borrar las culpas. Y aparece muchas veces en el Antiguo Testamento cuando estamos leyéndolo. Pero quiero contarte algo emocionante en esta tarde para acabar. Esa palabra no aparece en el Nuevo Testamento. Sí. La palabra expiar no aparece en ningún libro del Nuevo Testamento. La palabra griega que se usa para describir lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz es una palabra muy diferente. Su significado va más allá de borrar las culpas. Significa también perdonar y olvidarse completamente de algo. ¡Aleluya!
Aleluya, no solo borra las culpas, sino que también te perdona. Y no solo te perdona, sino que olvida completamente todo aquello que has hecho. Lo borra y te deja avanzar libremente. ¿Sabes qué quiere decir esto? Escucha bien en esta tarde. Significa que el pecado ya dejó de ser un problema. Aleluya. Que el pecado para ti y para mí dejó de ser un problema y de una cadena. Y dejó de ser una atadura. Jesús lo solucionó en la cruz. Jesús nos hizo verdaderamente libres a ti y a mí. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo como único y suficiente Salvador, Él no solo borró nuestros pecados, sino que nos reconcilió con Dios. E hizo que tú y yo fuéramos nuevas criaturas y que por su Espíritu, escucha bien, como si el pecado nunca hubiera existido, su Espíritu se forme en ti y en mí, porque nos ha dado autoridad sobre cada cosa en el nombre de Jesús. Escucha bien en esta tarde, porque es una palabra de exhortación para que tú, amigo y amiga, hermano y hermana en Cristo, te posiciones en delante de tu pecado y le digas: hasta aquí. Yo declaro, yo lo confieso, pero yo aparte, en el nombre poderoso de Jesús, renuncio a ese pecado y reclamo la sangre de Jesucristo que me limpia de todo pecado y me hace verdaderamente libre para servir a Cristo. Aleluya. Bueno, después de todo, escucha bien, solo hay un pecador. Aleluya, solo hay un pecador y eso somos tú y yo. Hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Pero la gracia y la misericordia de Cristo nos hace aceptos en esta tarde. Aunque todos somos pecadores, el Señor ya pagó por ti y por mí. Acércate a la gracia, sí, en esta tarde. Acércate a la misericordia. Acércate a la presencia de Dios en esta tarde. Porque eres hechura de Dios, creado en Cristo Jesús. Lo que Dios se refiere es que tu vida pasada ya no existe, ya murió en la cruz por ti y por mí. Medita en esta tarde constantemente en esa verdad que te hace libre en el nombre poderoso de Jesús. Medita en esa verdad hasta que invada tu conciencia y tu subconsciente y baje al corazón en el nombre poderoso de Jesús, hasta que tú empieces a ver la realidad de la verdadera libertad que hay en Cristo Jesús, porque Él, escucha bien, te hizo libre de todo pecado en el nombre poderoso de Jesús. Recibe la justicia que solamente viene del Cordero de Dios. Aleluya. Nunca más me acordaré de tus pecados y de tus transgresiones. Así es como quiero acabar en esta tarde. Querido amigo y amiga, hermano y hermana en Cristo, que el Señor siga obrando en cada uno de nosotros. Reconcíliate en esta tarde con Cristo. Acércate confiadamente hasta el trono de la gracia para hallar ese oportuno socorro. Confiésale al Señor todos tus faltas y pecados. Renuncia a cada uno de ellos. Ponte a cuentas con Dios. No permitas que el pecado siga alejándote de la presencia de Dios. No permitas que el pecado siga apartándote de hacer la voluntad de Dios. No permitas que nada de este mundo te aparte de obedecer a tu Rey. El Señor nos ama. Con amor eterno te he amado, dice su palabra. Por tanto he prolongado mi misericordia sobre ti en el nombre de Cristo Jesús. Hasta aquí, queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas en Cristo. Palabras que traen vida. Espero que sean de gran bendición. Que el Señor os bendiga y hasta la semana que viene. Adiós.